Hola de nuevo, chicos, chicas. Vamos a seguir con estos vídeos de geometría en los que intentamos aclarar pues distintos conceptos, casi más de repaso porque todo esto, casi todo lo hemos visto en cursos anteriores, pero bueno, si hay que poner algún concepto, alguna idea nueva, pues la vamos diciendo, ¿vale? Quería recordar sobre todo en relación a los triángulos porque hay alguna duda entre compañeros y compañeras. Entonces hacemos un pequeño repaso dentro de la geometría y estamos trabajando con los polígonos y estamos trabajando ahora mismo con los triángulos. En este caso tienen tres lados o tres ángulos, ¿vale? Ya vimos ayer un poco la diferencia. Según sean sus lados, los vamos a clasificar en tres tipos diferentes: los equiláteros, los isósceles y los escalenos. Y ya vimos ayer cuáles eran las características de cada uno. Aún así, para que lo veáis un poco más claro, intentaré hoy no rayar mucho en la pantalla, ¿vale? Teníamos x, que es igual, los tres lados son iguales y lo tenéis aquí. Este son 4 centímetros, 4 centímetros y 4 centímetros. Si son isósceles, en este caso solo son dos de ellos iguales, ¿vale? Tenemos aquí estos dos, aquí los veis, miden 5,5 centímetros cada uno y su base mide tan solo 4. Y por último habíamos dicho los escalenos, que los tres lados son diferentes. Tenéis este de 5, 4 y 6 centímetros. Ahora mismo no nos interesan los ángulos, ¿vale? Pero vamos a coger alguno de estos triángulos en la siguiente clasificación. A ver, que ahí no se ve el lado. Bueno, repaso de los triángulos. Estos según los lados. Ahora vamos a ver según los ángulos. Tenemos aquí, según los ángulos, pues teníamos el acutángulo, que si os fijáis es el mismo que el triángulo que teníamos anterior, el equilátero. ¿Por qué? Porque estos tres lados son iguales y por consiguiente estos tres ángulos son iguales, los tres de 60. El obtusángulo, bueno, en este caso no es que sean iguales, que son menores que 90 grados, porque son los tres ángulos agudos, ¿vale? Esa es la característica principal de los triángulos acutángulos. En los obtusángulos, al menos uno de sus ángulos internos tiene que ser mayor de 90 grados, porque es un ángulo obtuso. Lo tenéis aquí, 115 grados, que es mayor que 90 grados. ¿De acuerdo? Si queréis que lo veamos, a ver, sacamos un momento. Aquí lo tenemos. ¿Veis? El ángulo interno, este de aquí, lo medimos. Aquí está la medida, pues sería desde 0 hasta, y ahí está, 115. Si lo trasladamos más, este serían los 115 grados. ¿Vale? Cualquiera de los otros lo ponemos aquí, pues aquí lo tenemos. Este sería 60 grados aproximadamente, ¿vale? Y los tres iguales, como podéis comprobar. Y en el triángulo rectángulo, pues tiene al menos un ángulo recto, un ángulo de 90 grados. Fijaos que estamos trabajando con la medida interna de los ángulos, ¿vale? Las figuras dentro de los ángulos. Después vamos a hacer un ejercicio en Scratch en el que las medidas de los ángulos va a ser la medida externa. Por eso aquí tenéis que tener en cuenta una cosita. La suma interna, aquí tendría que haber puesto pues interna de los ángulos, es 180 grados, es decir, este mide 60, 60 y 60 son 180 grados. Si yo os digo que un triángulo tiene dos ángulos de 60 grados, ya sabemos calcular cuánto mide el otro ángulo. Nos pasaría lo mismo con este triángulo. Si yo os digo que, imaginaos que tapamos, no tanto, que tapamos este de aquí. Yo tapo este, ¿vale? Y os digo, a ver, tenéis 25 grados y 115 grados, ¿cuánto mide este otro ángulo? Pues aquí seríamos 115 más 25 nos da 140. Como la suma de estos dos ángulos son 140 y yo sé que la suma de los tres ángulos tiene que dar 180 grados, pues lo siguiente sería 180 menos los 140 y nos tiene que dar exactamente ¿cuánto? Pues los 40 grados, y ahí lo tenemos. Esos serían los 40 grados. Entonces ya sabemos calcular cuánto medirían los ángulos internos de un triángulo. ¿De acuerdo? Es bastante sencillo. Entonces con este nos pasaría lo mismo.
¿De acuerdo? Si tengo que saber cuánto mide este, o cuánto mide este, o cuánto mide este, pues simplemente tengo que hacer la suma de los dos y restarlos, y el resultado se lo resto a 180. Vale, cuidado porque habrá algunos problemas, más que nada en resolución de problemas haremos algo parecido, se pregunte alguno de los ángulos dando otros datos, ¿de acuerdo? Entonces esto que lo tengáis en cuenta. Como repaso entonces, ya sabéis, equiláteros, isósceles o escaleno, o según los ángulos, acutángulo, obtusángulo o rectángulo. Bien, pasaríamos entonces a, hemos visto los triángulos, pues ahora nos vamos a los cuadriláteros, fuera los triángulos. Dentro de los cuadriláteros evidentemente tienen 4 lados y evidentemente tienen que tener 4 ángulos. Ahora, ¿cómo los clasificamos? Pues se clasifican en paralelogramos, que tienen los lados paralelos 2 a 2, ¿vale? Y no paralelogramos. En los no paralelogramos, como máximo, 2 de sus lados son paralelos, o puede no tener ninguno, ¿vale? Bien, ¿qué ejemplos encontramos dentro de los paralelos, de los paralelogramos? Pues esto los hemos visto muchas veces. Tenemos el cuadrado, que tiene los 4 lados iguales y los 4 ángulos iguales. Aquí no hay mucha duda, lo he dejado ya pintado porque lo conocemos bien. Los rectángulos tienen los lados iguales 2 a 2, es decir, este de aquí y este de aquí son iguales y además son paralelos, como hemos dicho, ¿vale? Y este de aquí y este de aquí también son iguales y además paralelos. Sus 4 ángulos en este caso también son iguales. Suele generar algunas dudas cuando trabajamos con el rombo o el romboide. Fijaos, el rombo tiene tiene los 4 lados iguales, ¿vale? Pero sus ángulos solo son iguales 2 a 2. Había pensado haceros aquí un pequeño ejemplo. Mirad, si yo cojo esta línea, ¿vale? La voy a duplicar, bueno, la voy a repetir varias veces y vamos a formar un cuadrado. ¿Cómo? Pues simplemente vamos a ver si consigo ponerlas bien. Esta ya no me vale. Voy a ver si consigo colocarla sin que se haga más grande o más. Bueno, no quiero hacer el giro ahora. Ahora sí, espera. Vamos a ver. Cojo esta línea. No me quiere ir. Quiero que haga el giro perfecto porque ahora, mirad. Ahora sí me va a dejar hacerle el giro, perdón, son 90 grados. Entonces vamos a ponerla a 90 grados. Y esta ya también la duplico. Entonces tenemos 4 líneas que son completamente iguales, de la misma longitud, ¿vale? Entonces las coloco y me tiene que salir un cuadrado, ¿de acuerdo? Vale, pues imaginaos que como son los 4 iguales, para hacer un rombo lo único que tendría que hacer, imaginaos que yo pudiera coger esta esquina y tirar de ella en esta dirección. A la vez que estiro de aquí, este ángulo se estrecha y este ángulo se estrecha. Entonces imaginaos que lo que hago es girar esto aquí un poquito, así. ¿Cuánto lo he girado? Vamos a ponerle 15 grados. Y ahora tengo que girar este otros 15 grados. Y con esto ya monto el rombo. Tengo 4 lados completamente iguales, ¿vale? Es como si hubiese tirado de esta esquinita hacia arriba. Y entonces ahora tengo que ver cuánto mide ese ángulo interno. Lo pondría aquí. No son exactos, ¿vale? Esto si hacéis los dibujos en el... Vale. Si hacéis los dibujos en los cuadernos, pues evidentemente va a quedar mucho mejor. Este ángulo interno que tenemos aquí el 0, entonces va a medir unos 110 grados, ¿vale? Con lo que este de aquí tiene que medir lo mismo. Si lo giro, este de aquí, ¿veis? Cerca de los 110, como hemos visto anteriormente. Y los otros, pues evidentemente, como son 300
Aquí son 360, si tenemos 110 y 110 son 220, pues hay que restarle a 260 y la mitad medirían estos dos ángulos, ¿vale? Este también es sencillo, se podría calcular de la misma manera. Tengo un cuadrado, ¿cuánto miden sus ángulos? Este es fácil, 90 por 4. En este, en el rombo uno de sus ángulos mide, hemos dicho 110, pues sé que este mide 110, sé que este mide 110, y para calcular estos otros dos ángulos tengo que quitarle 360 a la suma de 200, bueno, a 220, que da la suma de los otros dos, y el resultado que me da lo tengo que dividir entre 2, ¿vale? Eso, si queréis, os dejo y hacer los cálculos en casa, y así ya sabéis cómo se calcula, y primero cuál es la diferencia entre un cuadrado y un rombo, que al final todo el mundo dice, nada, esto simplemente se gira y eso es un rombo. No, ojo, eso no es un rombo, estos ángulos siguen siendo iguales, ¿vale? Eso es un cuadrado tumbado. Y el rombo lo que sí que es que tiene los 4 lados iguales, pero 2 de sus ángulos son iguales y otros 2 son iguales, ¿vale? Esto, si lo quisiéramos hacer con el lápiz para que quede un poquito más claro, a ver, si me lo coge cuando cambio del ratón al lápiz va un poco más lento, ¿vale? Este ángulo y este ángulo son iguales, y este ángulo y este ángulo son iguales, y los 4 lados son completamente iguales. Si hemos dicho que no he medido, vamos, pero ponedle que sean 4, estos son 4, estos son 4, estos son 4 y estos son 4 centímetros, ¿de acuerdo? Eso sería el rombo. ¿Qué le hacemos para dibujar el romboide? Pues el romboide podemos partir, si queréis, de un rectángulo, ¿vale? Cogemos el rectángulo, está así, y evidentemente ahora sí que me interesa, tienen que ser más pequeños. Ahí, más pequeño, y a ver si me coge ahora. Vale. Bueno, ahora tiene que ser 90 grados, como hemos dicho, pues aquí sería, y aquí tendríamos, vamos a duplicar esta, y aquí tendríamos nuestro rectángulo. Y al romboide le pasaría lo siguiente. Tiene lados y ángulos iguales 2 a 2, ¿vale? Entonces que este rectángulo sería lo mismo. Entonces este romboide se diferencia con el rectángulo porque el rectángulo tiene los 4 ángulos iguales, y en este lo que tendríamos que hacer sería lo mismo, coger esta esquinita e inclinarlo, con lo que, y ya está. Simplemente tendría que ser la misma. Este de aquí lo cojo, como no me lo deja inclinar, lo único que voy a hacer es eso. Este lo quitamos, este lo acabo de inclinar, lo voy a duplicar y sería igual, ¿vale? Y lo único que tendría que hacer es mover este hasta esa posición, y ya tenemos que este ángulo, vale, mirad, vamos a coger de nuevo. Bueno, cogemos y entonces tenemos este ángulo y este ángulo son iguales, y de nuevo este ángulo y este ángulo son iguales. En cuanto a las distancias, pues imaginaos que este es de 4 centímetros y este es de 4 centímetros, y este pues va a ser de 3 centímetros y este va a ser de 3 centímetros. Bueno, a pesar de distintos fallos técnicos que en ocasiones nos surgen, espero que se diferencie, que entendáis bien la diferencia entre el cuadrado y el rombo, y el rectángulo el romboide, y a su vez pues entre el cuadrado y el rectángulo. Cuadrado, 4 lados iguales completamente con sus 4 ángulos iguales. El rectángulo, los 4 ángulos son iguales, pero los lados este y este sí son iguales, y este son iguales. A su vez, pero diferentes de los otros, ¿vale? En el rombo es un cuadrado pero estirado, teniendo los 4 lados iguales, pero solo 2 de sus ángulos son iguales y otros 2 de sus ángulos son iguales. Estos dos verdes son iguales entre sí, pero diferentes a los otros 2. Y nos pasa lo mismo con el romboide. 2 lados iguales, otros 2 lados iguales, y aquí lo que tenemos es pues 2 ángulos iguales con 2 ángulos iguales y además diferentes entre sí.
por parejas, ¿de acuerdo? Y entonces dentro de los paralelogramos teníamos los lados paralelos 2 a 2. Este es paralelo a este y este es paralelo a este. Este paralelo a este y este es paralelo a este. ¿Qué significa que sea paralelo? Que si yo cojo una regla, si cojo una regla, la diferencia desde cualquier punto de aquí a aquí son 4 centímetros, pues de aquí a aquí tiene que medir también 4 centímetros. En el momento que haya una diferencia distinta entre este y este y este, por ejemplo, pues ya no serían paralelos, ¿de acuerdo? Y por último, vamos a ver dentro de los cuadriláteros habíamos distinguido paralelogramos y no paralelogramos, pues estamos en los no paralelogramos. De los no paralelogramos, como máximo, 2 de sus lados son paralelos o ninguno de ellos. Si yo hago un rectángulo, ¿vale? Hacemos un rectángulo rápido. Y como no sé si me va a dejar cambiarle la inclinación, lo voy a montar así directamente y me dejo de enredos de los giros, ¿vale? Entonces, bueno, ahí tendríamos un rectángulo. ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo necesito que tenga por lo menos 2 lados paralelos, ¿vale? Y no pueden coincidir los ángulos, por lo que voy a hacer con este de aquí es hacerlo más pequeño. Si hago más pequeño este lado, lo pongo aquí. Y ahora lo que tendría que hacer es inclinar este, que ya habéis visto que las inclinaciones no van muy bien, así que me olvido, quito estos dos que van a medir lo mismo. O sea, tiene que cambiar la longitud, van a ser iguales quizá entre sí, de longitud, pero lo que sí que me interesa es unir este y este. Lo que sí que me interesa en este caso es que estos dos son iguales. Aquí podría haber coincidencia si lo hubiese hecho bien. Dos de sus ángulos deberían ser los ángulos deberían ser iguales, 2 y 2, ¿vale? Pero en este caso pues por lo que veo va a ser diferente. Y en el trapezoide pues me da igual cómo sería. Podría hacerlo de esta forma, así y así. No tiene que tener ningún, así mejor. Aquí parece casi paralelo. No me interesa que ninguno de sus lados sea paralelo, es decir, que la distancia entre los lados opuestos sea completamente diferente. Aquí evidentemente los ángulos van a ser todos distintos, ¿vale? Creo que queda clara la explicación, incluso con diferentes dificultades en el proceso. Y bueno, pues de todas formas, si hay alguna duda, pues explico la duda más específica de forma más puntual y ya está. Quería haberos enseñado hoy el trabajo con Scratch, con la creación de diferentes figuras geométricas. Si nos vamos a Scratch y cogemos, por ejemplo, cogemos el lápiz, recordad, pencil, cojo el lápiz. En el lápiz, recordad que me tengo que ir a disfraces y tengo que colocar el lápiz en su centro ahí. Ese es el centro. Quiero que todos los giros los haga desde la punta del lápiz, ¿vale? El lapicero lo ponemos un poco más pequeño, a 50 por ejemplo, y la dirección siempre tiene que estar a 90, ¿vale? ¿Cómo creamos el código? Bueno, recordad que tenéis que ir aquí a extensión, añadir extensión, coger la del lápiz y nos aparece todo esto. Bueno, quiero crear alguna figura geométrica, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, con un triángulo. Nosotros sabemos, vamos a quitar, bueno, voy a quitar esto para que lo veamos mejor, si quiere hacerme caso. Bueno, ahí está, fenomenal. Ahora, ahí, donde no moleste mucho. Vale, vamos a colocar el lápiz en esa posición, entonces lo voy a fijar siempre que vaya a comenzar la figura geométrica en esa posición, ¿de acuerdo? Y lo siguiente que tengo que hacer es bajar lápiz. Ahora, quiero hacer una línea hacia la derecha, con lo que la dirección siempre tiene que estar en 90 grados. Apuntar siempre en 90 grados y bajar el lápiz luego, ¿de acuerdo? Bien, esto sería el inicio. Aquí debería empezar y ya empezamos a la primera línea. Vamos a poner una línea de unos 70 pasos quizás, ¿vale? Ahora, tenemos que tener en cuenta una cosa. Si yo voy a hacer hacia la derecha la línea y después tengo que volver hacia la izquierda, el giro que tenemos que emular, el ángulo, es el ángulo exterior de la figura geométrica,
¿vale? Entonces si aquí voy a girar hacia la derecha, pero no voy a calcular el ángulo interno de la figura, sino que voy a calcular el externo. Para que lo entendamos mejor, hemos dicho que los triángulos tienen los ángulos internos son de 180 grados y de los los polígonos de 4 lados, por ejemplo, pues es de, mirad, vamos de nuevo a la presentación. Fijaos, los ángulos internos de un cuadrado o de un rectángulo son 90, 90, 90 y 90, es decir, son 360. Y de un triángulo, sus ángulos internos en este caso eran 180, ¿os acordáis? Pues lo que voy a calcular son los ángulos en el Scratch. Cuando trabajamos con Scratch, calculamos los ángulos externos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero hacer una figura geométrica calculando sus ángulos externos, a ver, la división aquí, perdón. La división son, el ángulo externo son 360 grados, porque la suma de sus ángulos son 360 grados. Si yo quiero hacer un triángulo, por ejemplo, el ángulo externo ya no sería sobre 180, sino sería sobre el círculo que rodea al triángulo. Entonces lo dividiría entre 3, es decir, que me van a dar 3 ángulos de 120 grados. Entonces, fijaos, si yo quiero dibujar un triángulo, lo que tengo que hacer es, después de todo esto, le doy una vez, bueno, voy a poner para que no se gire este, ¿vale? Le doy otra vez y le doy una tercera vez. ¿De acuerdo? ¿Qué he conseguido aquí? Hacer un triángulo, pero el ángulo que yo he calculado no es este interno, sino que es este ángulo externo. Si pusiese aquí el compás y aquí el lado, al hacer la circunferencia tendría que tocar los 3 vértices, ¿de acuerdo? ¿Para qué nos sirve este programa de Scratch que tenéis aquí? Fijaos, con este programilla yo puedo hacer figuras geométricas de cualquier tipo, o no de cualquier tipo, puedo hacer polígonos regulares de cualquier tipo, en este caso, que tengan los 3 lados iguales y los ángulos iguales. He empezado por el triángulo, que es el más sencillito, pero imaginaos que yo cojo y pongo aquí una de 4. Borro todo, le digo, lo borro todo, que vuelva aquí al vértice, quita eso de ahí, y ahora si le doy 1, 2, 3 y 4, y ya tendría un cuadrado. Imaginaos que quiero hacer un pentágono. Borro todo, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí ya tenéis un pequeño ejemplo de cómo podríamos hacer las figuras geométricas regulares, ¿de acuerdo? Que tengan los lados iguales y los ángulos iguales, pero recordad, en Scratch no estamos trabajando con este ángulo interno, sino que estamos trabajando con el ángulo externo, y el ángulo externo son 360 grados divididos en los lados que yo quiera. Es más, si pusiese 360, bueno, tendría que poner, ese lo hacemos más adelante porque os iba a hacer la circunferencia completa, pero sería 360 en 360, pero lo tendríamos que repetir 360 veces, ¿vale? ¿Lo entendéis? Eso lo vamos a hacer en el siguiente programa. Ya hacemos un programa de Scratch en el que dibujemos figuras geométricas y que un programilla en el que aparezcan todas las figuras geométricas que quiera el usuario, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que hayáis entendido la presentación de hoy. Ha habido algún problema técnico, intentaré depurarlo en la edición del vídeo y eso es lo que hay, los fallos del directo. Pues un saludo, espero que estéis todos bien y que lo vayáis entendiendo. ¿Que tenéis alguna duda? Me lo decís. Hasta luego, chicos, chicas.